Bienvenidos a este tema que se va a impartir sobre la psicología clínica en el apartado y enfoque del Código de Ética del Psicólogo, principalmente para tomar conciencia cuáles son los puntos que tiene en función del psicólogo, pero sin olvidar también al paciente. Por ello, se va a tener primeramente esos derechos. Los derechos de los usuarios van a implicar especialmente recibir una atención psicológica adecuada, por lo cual se debe de identificar cada caso, cada problema tiene algo particular. Todos los problemas vienen siendo distintos en cada momento, en cada circunstancia. Por eso en casos de emergencia deben de ser atendidos y deben de tener especialmente un trato digno y respetuoso. No por padecer o por ser algo anormal va a generar un trato inmerecido. Se debe de tener una formación clara especialmente de aquello que se padece y se debe de decidir sobre su atención psicológica, si es adecuada o no es adecuada, tener toda esa información que deben de tener especialmente el psicólogo y el paciente. La información a terceros solamente se puede dar solo con el consentimiento. No es que me pidieron de la escuela, no es que me pidieron esto directamente y brincándose la autorización de aquella persona que es atendida, pues no se puede. Hay que tener que la confidencialidad es parte importante. Si se llega a romper, sin duda alguna, por uno viene afectando a todos. Es por eso que uno debe identificar también cuáles son esos acontecimientos en que se debe de suspender o se debe de concluir el tratamiento sin ser riesgo para él ni para los demás. Todo esto va a abrir un gran panorama de saber cuándo va a ser el momento adecuado en que se deban ir, cuándo no, pero eso va a ir más adelante y van a tomar ciertos parámetros. El expediente psicológico debe de ser adecuado, no nada más debe de ser al y aventón, sino que debe tener ciertos parámetros para cumplir los requerimientos y con ellos elaborar un diagnóstico claro y veraz, no nada más al sí por sí. Sin duda alguna, el usuario tiene estos factores que deben de tomar en cuenta en toda terapia, pero también no debemos de olvidar a los profesionales que han estudiado, se han preparado para sobrellevar todo esto y por lo tanto se debe ejercer su profesión libre sin presiones, que si yo voy a atender a una persona lo haga consciente, trabajar en instalaciones dignas, no en cualquier lugar, no en cualquier casa, no en cualquier aspecto, sino un ambiente neutro que ayude sinceramente a generar todos esos pasos que se elaboran durante el rapport, durante el insight y que afianzan ciertos patrones para relacionar esa integridad de relación paciente-psicólogo. Se deben de tener los recursos técnicos científicos, saber qué es lo que se va a hacer, no nada más indagar cuando me toca, sino irme preparando constantemente. Con ello se debe de garantizar resultados favorables, recibir un trato respetuoso y digno y tener acceso a un programa de capacitación, fortaleciendo ese desarrollo personal, profesional y abstenerse de atender a usuarios cuando este riesgo genere en su integridad. Debemos de saber quién atender y quién no. Obvio que por todo servicio se debe de generar un salario, recibir esa atención y respuesta oportuna que pueda atender la integridad. Sin duda alguna, el usuario siempre va a velar por sus intereses, pero el profesionista no debe de velar no nada más por ellos, sino también por las cuestiones del usuario, porque él le delega todo ese compromiso y esa responsabilidad. Y con ello vamos a empezar a hablar de esas normas éticas que van a empezar a regir el comportamiento del psicólogo. Pero ¿por qué van a tomar mucha implicación estas normas? Porque es lo que va a regir para que el psicólogo haga bien su papel. No nada más es de hacer porque ya estudié y yo voy a hacer como me plazca y atender a aquello, no, sino debe de entender que deben de seguir ciertos delineamientos para fortalecer esa función. Sin duda alguna, aquella persona que no nada más se visualiza en él contra el mundo,
puede que el mundo la absorba, puede que caiga en crisis y puede que el papel que corresponda de ejercer como psicólogo lo haga de manera adecuada. Por lo tanto, debemos de ir viendo ciertos aspectos que van a ir marcando el papel del psicólogo. Y por lo tanto, una de las primeras normas éticas es para la planeación el ejercicio de la psicología de ese profesional, por lo cual debe de tener planteamiento, una planeación, ese planteamiento de planeación en atender las necesidades y los problemas de los usuarios, respetando su determinación y por lo tanto debes de ofrecer un servicio de calidad al atender siempre las exigencias que se te piden como normativas, por lo cual tú debes de tomar esa gran implicancia de ser libre de poder elegir esa profesión, de tomar conciencia de que vas a atender y van a generar esa responsabilidad de apoyo ante los problemas, ante la realidad de aquellas personas que sufren y por lo tanto debes de tener ese respeto y rectitud ante ese compromiso que tienes. Debes de tener un alto sentido de integridad y de solidaridad para que con eso vayamos afianzando esta confidencialidad, honradez y honestidad que tú, como psicólogo, vas a ir transmitiendo a otros. Este formato va dando una estructura de saber qué es, en dónde vas a aplicar tu servicio, tú efectuar esa acción de compromiso. Debes de evidenciar y de programar, planear e incluir archivos donde tú vayas tomando nota de lo que haces. No te debes de tomar en cuenta que las normas de éticas para la planeación en el ejercicio es, ay, se me ocurrió esto, ay, se me ocurrió esto otro. No, debes de tener claro hacia dónde te diriges y que sin duda alguna hasta puedes elaborar un convenio para que vean de ambas partes se comprometen y con ello podrá poder afianzar un poco esa relación de la relación psicólogo-paciente. Debe de generar una actuación muy íntegra de cada una de las personas y que sin duda alguna van a dar las pautas, deben de afianzarse y deben de complementarse. El paciente con el psicólogo, el paciente que pide ser ayudado, pero que también el psicólogo corresponda con eso. Siempre se ha de resaltar ese aspecto muy importante. El paciente da confianza, pero el psicólogo corrobora esa confianza al darle esa confianza al paciente, pero tomando esos márgenes que van a tener una gran implicancia en la formación profesional. Vamos a ver ahora las normas éticas en la detención, evaluación y diagnóstico del psicólogo, por lo cual el psicólogo debe de tener detectado y evaluar y diagnosticar oportunamente qué es esa necesidad. Sí, el paciente va, se te acerca, te habla de su problema, pero el psicólogo va formulando, va identificando estas necesidades que tiene el paciente y que se van a elaborar especialmente al final en un diagnóstico certero, donde vas a buscar la manera de intervenir, prometiendo agotar todos los medios para apoyar a aquella persona que fundamenta la confianza en uno. Se debe de generar esa observación, esa exploración directa entre el psicólogo y el paciente, salvaguardando toda la integridad, esa confidencialidad, y que con ello, ante las entrevistas, van a recolectar datos, integrar información y delimitar esos contextos que puedan generar, pero en el proceso elaborando ese rapport, esa confianza mutua, donde realmente tú como psicólogo vas a tener una gran implicación e incidencia en él. Tú como psicólogo debemos de ir a identificar esos aspectos cuando una persona viene a consecuencia de un daño físico, crueldad, violencia, abuso, de todo tipo de cuestión por una tercera persona, y en el proceso tú vas viendo, tienes que denunciar,
No nada más viene siendo voy a ayudar a la persona. ¿Y de qué te va a servir que nada más ayudes a la persona? De nada. Por lo cual debes de implicar un aspecto muy importante en esto. De ti está en que esa violencia acabe y de qué manera le va a beneficiar a él o le va a perjudicar. De esa manera uno va a determinar de qué manera va a generar esa inserción. Ahora pasaremos a ver las normas éticas sobre la intervención en el ejercicio profesional de la psicología. Debemos identificar que se debe de elaborar un conjunto de pasos, etapas en las diferentes acciones que genera la función del psicólogo y con ello poder identificar esa problemática. Sí, debemos saber que hay momentos en que se debe trabajar una problemática de forma individual, de identificar de forma de pareja, de familia, grupal, comunitario, social, institucional, cultural, político, pero siempre teniendo el objetivo primordial de tener una calidad de vida mejor de aquellas personas, de los usuarios, de aquellas personas que buscan ese apoyo de ti. Por eso se debe de implementar ese aspecto importante de desarrollar un proceso de intervención, pero que sea eficiente y eficaz, con responsabilidad y compromiso, para que esta intervención se derive de manera concreta con respeto y rectitud. Deberás de eliminar toda relación dual. ¿Qué va a simbolizar este aspecto? Que debes de estar alejado de esas relaciones laborales, comerciales, amistosas, íntimas, de carácter sexual, que puedan confundir o desvirtúe esa realidad profesional que tú puedas tener con aquella persona y que puedas hacer distorsionar o malinterpretar muchas de las cuestiones y que a ti esa objetividad que vas a tener se vuelva subjetivo y que a la vez vaya limitando ese aspecto de honestidad, honradez ante lo que vayas a interpretar. Por lo cual se te pide generar una visión integral, multifactorial de los problemas y las necesidades que presentan dicha intervención. Por lo tanto, se te pide constantemente a ti, psicólogo, que vayas generando un historial, recopilando toda esa información que viene el paciente y que realmente busca sacar. Debes de buscar esos recursos que realmente ya sean humanos, materiales, financieros, que te ayuden a ti para que tú puedas sacar todo eso de la información necesaria y con ello, una vez que vayas identificando todo ese material, vayas buscando un diagnóstico y con ello vayas generando estrategias de intervención estableciendo en cada uno momento a través de un cronograma. Con ello dará a identificar esa metodología que debes de utilizar y a la vez tener esa elección de técnicas y estrategias especialmente en tu función. Debes de identificar que en ciertos momentos vas a tener que a lo mejor que alejarte. Pero ¿por qué te tienes que alejar del paciente? A lo mejor puede ser que cuando tú ya hayas cumplido esos objetivos que te propusiste con el paciente, le hayas dicho, bye, nos vemos, se acaba de terminar esto y significa que pueda ser por alta. O también puede ser que el paciente a lo mejor se vaya a otro lugar y tenga que ir mejor con otro profesionista, o a lo mejor no diste el ancho o no se sintió con confianza y mejor busca otra persona. Puede ser factible, o que deja de asistir de manera repentina, que es muy común en estos casos, que puede ser nada más consejería de una ocasión y sobre eso se desahoga y él sigue en su vida ordinaria. O la otra, que se incomplementen o que se incumpla un acuerdo del servicio que se hayan generado en algún momento, por lo cual se brindará especialmente toda la información
los objetivos propuestos, los problemas que se abordarán, los métodos que se van a implementar y las técnicas para que sepan cómo se va a ir trabajando, cómo se va a ir avanzando y con ello dar ese consentimiento para que todo esto siga de forma gradual. Se debe de implementar esa visión clara, honesta y cristalina, donde se va avanzando, se va retrocediendo, pero lo más importante, que vaya identificando a aquella persona que la confianza que se generó en un momento determinado no se va a acabar. Asimismo, vamos teniendo en cuenta estas normas éticas en cuanto a la orientación de consejería y consultoría. Esta orientación psicológica es un apoyo profesional. Ese psicólogo da ese apoyo y se otorga a sujetos de determinada costumbre, cultura, que tiene que enfrentar ciertas circunstancias, pero a la vez no puede enfrentarse y adaptarse. Por lo cual, esta función de orientación, consejería y consultoría brinda esa respuesta adecuada ante esta situación conflictiva. Es por eso que el psicólogo debe de ofrecerte ciertas alternativas de intervención específicas, desarrollando esas competencias enfocadas de acuerdo a una psicoterapia, de acuerdo a una orientación, consejería o consultoría. De acuerdo a tu capacitación vas a actuar y con ello intervenir de manera adecuada en cada problema. Por lo cual debes de ser honesto. Sí, limitarse exclusivamente en una relación profesional dentro de los límites de su comportamiento. Buscar ofrecer ese servicio de calidad, por lo cual se plantea que la consejería sea un proceso de apoyo que trata de definir un estado emocional de aquella persona que te pide ese apoyo y se debe de generar una intervención de acuerdo a un tiempo, un parámetro y de acuerdo a la problemática. La consultoría es ese método que se conduce en el campo de la promoción de la salud mental, por lo cual se debe de tener en cuenta de que debe de encargar el desarrollo del potencial humano individual, grupal y organizacional, por lo cual se debe de tener ese apoyo que desea para prepararse y para generar esos cambios que se ocupa en sí mismo para enfrentar cualquier adversidad. Ese prestador de servicio, ese psicólogo nunca utilizará persuasión con el simplemente hecho de atenerlos. ¿Cuántas personas han hecho que el psicólogo hace que las personas se vuelvan codependientes de él y que con él vayan determinado todas las decisiones de la vida? ¿De qué te sirve? La función del psicólogo es darle esa autonomía en él mismo y pueda enfrentar cualquier situación. Por eso ahora pasaremos a la quinta norma ética sobre enseñanza de la psicología. Esos vienen siendo aquellos psicólogos que en su preparación deciden darle esa promoción y formación a los futuros nuevos psicólogos, por lo cual esta participación del profesional en los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen de acuerdo a unos planes de educación y de acuerdo a la universidad. La planeación didáctica y la elaboración de materias y el diseño de estrategias para el aprendizaje, sin olvidar que como docente debe de participar en actividades fundamentales en la tutoría y la asesoría académica, prioridad, cumplimiento, normas de enseñanza y lo más importante que debe tener todo profesionista es continuar con la formación en posgrados, en psicoterapia. Deben de seguir ese proceso de respaldar esas ideas, esa creencia de que realmente el conocimiento de la licenciatura no se limita, sino que debes de implementar esa armonía que fundamente ese deseo más por el saber, recordando aquel conocimiento, un aspecto muy importante desde la filosofía, que es el amor al conocimiento, amor a la sabiduría de la filosofía, da la pauta también para que el psicólogo vaya teniendo en cuenta esa función de acrecentar más y más el saber de la psicología en el futuro estudiante. Uno como maestro
de los futuros psicólogos deben de respetar especialmente esa integridad física mental de sus educandos, por lo cual el maestro debe ser muy receptivo y comprensivo, fomentar ese pensamiento científico, psicológico que obliga a establecer los límites entre el maestro y el alumno, debe de generar problemas del ámbito educativo que requieran de apoyo multidisciplinario, por lo cual también se te pide atribuirse calificaciones profesionales, méritos científicos y títulos académicos. No deben, pero sin embargo, se debe tener también habrá que delegar esas funciones y saber hasta dónde va a ser su función. Por lo cuanto se debe de tener el talento de los educados, evitar el proselitismo religioso, político, compartir esos conocimientos y experiencias que debe de ser parte importante del profesor, porque fundamenta, crece y da el interés para que los niños, los maestros, tengan la función de educar constantemente ese saber del aprendizaje y con ello dar la pauta de que sigan este conocimiento y que constantemente se vayan fundamentando en el saber. Las fuentes de información se deben de ir actualizando, no nada más deben de tener los libros que yo vi en mi clase cuando me dieron psicología, sino que deben de ir actualizarse, ser creativo, innovar esas técnicas de enseñanza donde realmente esto que haga el psicólogo genere ese impulso que ocupe constantemente el estudiante, por lo cuanto deberá de tener esa relación profesional, sí, con aquel deber del saber del psicólogo, pero también darle esa curiosidad, por lo cual se debe tener tareas, trabajos, consejos, tener un programa de lo que se va a hacer, promover, colaborar, vincular, generar esa atención, resolver dudas, pero también esa parte que en ocasiones dicen los estudiantes, ¿para qué me evalúan? Si hago, si estudio y aprendo, pero es una forma de corroborar ese aprendizaje. Ahora pasaremos a la sexta, que viene siendo norma ética sobre la investigación psicológica de la psicología, y en eso vamos a identificar aquellas personas que deciden especialmente implicar nuevos conocimientos en las diferentes áreas, ya sea la cuestión de las mentes, aquellos personajes que en un momento determinado hicieron historia en la psicología, pero con eso viene teniendo un aspecto importante, una finalidad de fortalecer el aspecto de la psicología y deben de enfocar y ver qué es lo que quieres aprender en ese proceso de producción, verificación y validez de lo que estás investigando, porque todo debe de ser centrado, generar líneas de cuál es el fin, debes de tener el papel del investigador, centrarte, tener esa empatía, lograr que se abran, si es en cuanto a personas, verificar la existencia de estudios que se han hecho y con ellos corroborar esta información, dar esta información a gente que nos ayude a verificar, a solidificar y generar autorización con los resultados publicados. Y con ello hay alguien que te respalda, una universidad, puede ser un colegio de consultores, pero lo más importante, que vayas aprendiendo y conociendo ese fin. Debemos de entender que en las investigaciones pueden detener el aspecto del ser humano o también de animales. Hoy en día se han visto que los animales han tomado en cuenta mucho en el actuar del ser humano, tienen ciertos mismos de patrones en tipos de condicionamientos, efectos, etcétera, pero a la vez dan la pauta a uno de que si son animales deben de ser cuidados y atendidos de manera adecuada, no dejado a las decidas, de tomo nada más los voy a tener durante un tiempo y con ello afectando. El investigador que se encarga de estudiar la conducta debe de tomar esa dicha actividad, de realizar la finalidad de desarrollar ese conocimiento de los principios básicos de conducta, porque es lo único que se puede identificar referente a los animales. Y es por ello que debemos de tener claro esto: trato con personas, trato digno; trato con animales, trato digno.
Y con ello pasaremos a la sexta norma ética sobre las investigaciones en la psicología. Estas normas van a dar la pauta para que uno pueda aprender constantemente. Pasaremos a la número 7, que vienen siendo éticas en la supervisión de la asesoría. ¿De qué manera el psicólogo va a intervenir de manera adecuada y qué es el esfuerzo que tiene que hacer en la actualización de sus conocimientos? Se deben de tener en cuenta que el hombre va evolucionando, el hombre va madurando y por lo tanto técnicas y procedimientos van surgiendo. El trabajo de la supervisión establece un espacio necesario para la práctica profesional, articulando entre el marco conceptual y la práctica. Debes de tener ese fin de lograr esos resultados con alta eficacia en el momento en que tú vas a querer actuar con ellos. Y por lo tanto se te va a pedir que generes una certificación. Oye, yo estudié psicología, yo ya puedo dar terapia. No, ¿por qué? Porque eso viene referendo al terapeuta y para el terapeuta ocupas una especialización y por lo tanto ocuparías estar certificado para generar ese sentido de supervisión para otros psicólogos, estar atento, estar cuidado. Sí, y por eso para que tú ejerzas eso ocupas una preparación especial. Sí, requiere una certificación, claro, pero a veces debes de entender que cuando uno está colegiado debe determinar ciertos modelos de supervisión, estar entrenado y formando en el área y con ello poder elaborar un órgano que ayude a generar esas decisiones y por lo tanto poder generar ese servicio de supervisión en universidades, en instituciones, en consultorios que ayuden a acrecentar esa función del psicólogo y no limitarse, por lo cual se debe tener un protocolo de intervenciones, no nada más es de que el Espíritu Santo te haya iluminado y vayas a actuar de una manera adecuada, no, debes de buscar ese modo de inserción claro, conciso y determinado. Pasaremos al número 8, que vienen siendo normas éticas de la prevención, promoción y la salud mental. Esta promoción de la salud mental genera roles más importantes y por lo tanto debe de generar un servicio que ofrece al participar a la aparición de problemáticas. Debes de tener una prevención de dificultades y la promoción de un estilo de vida más positivo. Debes de hacer ejercicios muy importantes generando un programa mental y con ella un impulso que te ayude a mantener más sólida ese apoyo interdisciplinario que no interfieran en esas competencias de modo personal, por lo cual el psicólogo deberá contar con fundamentos básicos de aquello que tú quieres generar esa prevención para que sea de manera eficaz. Y con ello, si tú sabes que hay un programas de prevención o promoción, pues aprovechar ese aspecto y generar ese activismo y de responsabilidad. Debes demostrar esa gran coherencia que hay entre tu vida personal. Ser ese promotor de la salud deberá ser siempre fundamento de evidencias científicas, no nada más de que diga, es que estoy intentando cambiar esto, pero nunca se ha hecho este programa, pero a mí me gustaría. Está bien, pero ¿de qué manera te puedes ya apoyar con aquellos programas que ya están avalados y que han visto resultados? Pues eso te va a ayudar a ti a generar un promotor que facilite tener más inserción y también mejores resultados. Por lo tanto, no digo que no puedas generar, pero también prevenir y promover la salud, que siempre se va a dar explícito en los propósitos. Se debe de implementar alguna de las acciones de sensibilización para favorecer su participación. La promoción y prevención deberán ser congruentes con propósitos viables. El promotor deberá asegurarse de que los procedimientos y las acciones y los materiales utilizados en los programas no provoquen efectos negativos. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser eso posible? Que en aquellas personas que vas a querer ayudar vayan a tener efectos negativos. Pues no. Por lo cual deben de asegurarse de que los participantes, los programas y la capacitación en la prevención sean de manera adecuados y que con ello vayan afianzando constantemente todo. Pasaremos a las normas éticas en la gestión de servicios psicológicos.
Sinceramente, esta gestión de servicios psicológicos es entendida como un conjunto de estrategias, intervenciones y esos procesos y habilidades que tienen al fin de formalizar los servicios profesionales en el área. Van a estructurar los alcances, van a tener las limitaciones dentro de las competencias, pero especialmente generarán el ejercicio profesional. Esas estrategias, procedimientos y recursos, prestaciones de servicios psicológicos sean eficaces y con mayor productividad, por lo cual el profesional de la psicología hará difusión y promoción exclusivamente de lo que está capacitado. Tú no puedes hablar de otras cosas que no tienes ese rubro, que no sabes, por lo cual se te está obligado a comunicar acerca del método, de la técnica, el enfoque que vas a utilizar y ver si realmente lo que dices a él le convence. Pero él debe también de darse la oportunidad y no solamente dar una imagen que haga publicidad. No, el psicólogo debe de ser congruente, que resulte indispensable su función y que sea parte importante de su identidad, por lo cual debe de evitarse asociarse o relacionarte durante el desempeño de sus competencias con aquello que no sean de acuerdo o que hayan rompido alguna norma ética o que vaya generando otras cosas, sino que sean claros estableciendo las bases de su formación. Vas a cobrar, lógico, y vas a cobrar de acuerdo a lo que hayas aprendido, de lo que hayas estudiado, y con ello poder generar esa obligación de informar a esas personas por qué cobras. No vayan a decir, como en ocasiones en los DIF, cobran muy poco. Está perfecto. Muchos de los psicólogos hacen bien su función, pero también por la cuestión económica, que a lo mejor no es muy remunerada, pues no hacen un papel muy importante. Esperemos que esas personas realmente hagan la función como le corresponde, porque tanto esfuerzo, tanto tiempo de inversión, pues en ocasiones limitan el efectuar de manera adecuada su función como psicólogo, por lo cual deberá de evitar participar de demostraciones públicas, consultas y conferencias que se plantean con fines de entretenimiento, de radio, televisión, correspondencia, prensa y redes sociales. Pero sin duda alguna deberás demostrar siempre respetuoso con todo lo que se te ha dicho de estas normas, que puedan hacer tu función de psicólogo adecuado. La 10ª norma, ética en la conducción de la vida colegiada. Oye, yo quiero ser miembro del colegio y el colegio tiene derechos, obligaciones para el profesional de la psicología y colegiarse a fin de enaltecerse y desarrollar su profesión. No nada más es detenerse ahí, sino que te ayude a ir madurando para proteger y defender el ejercicio que tú haces. Por lo cual la vida colegiada debe de ser una vida activa, generando unas propuestas constructivas, dar esa información a su labor que ayude a su colegio a tomar esas decisiones, teniendo ese derecho y obligaciones de representar con honestidad esa actitud sana de competencias y de solidaridad, contribuir al prestigio, desarrollo y progreso de disciplina, generando esa organización pertinente. Debes de tener esa responsabilidad de cumplir, obvio, con pagos, con asistencias, con reportes y con el compromiso ante el colegio, por lo cual vas a tener derecho a tener una voz, votar, ser votado, inclusive ser director de ese colegio de acuerdo a tus capacidades. Cada uno debe de ver esa situación, pero poco a poco ir formándote, ir estructurando, que realmente fundamente la vida del psicólogo en la vida ordinaria. Y uno de los aspectos que se van a tomar, que es el número 11, aunque aquí aparece el número 10, pero es el número 11, donde van a tomar esas recomendaciones y sanciones, donde vas a proponer las pautas a considerar cuando exista una praxis, unas conductas inadecuadas y que a la vez denuncien las alternativas para la revisión. Por lo cual hay un órgano de la FENAPSIME que divulga y promueve el
adecuado ejercicio de la profesión de la psicología, por lo cual deben de tener un acuerdo de sus principios. Ese aspecto de reglamentos vigentes, emitir algunas recomendaciones y sanciones deben de ser previstas por este organismo, en el que cada colegio debe de existir una instancia con las facultades para analizar, dictaminar las controversias y quejas que se tienen por el ejercicio del psicólogo. Deben de tomar en cuenta esas sanciones que puedan emitirse ante prácticas inadecuadas e irresponsables. Puedes detener quejas que están implementadas y documentadas y fundamentadas con evidencia, no nada más así. Por lo cual debes de tener en cuenta que pueden haber algunos tipos de sanciones, como puede ser apercibimiento, cuando el quejoso o afectado solo lo hace de voz, donde nada más le dice, Ira, estás haciendo esto mal. O amonestación por escrito, donde realmente dicen, Ira, has hecho esto de manera inadecuada. Se puede dar una suspensión temporal de los derechos, decir, oye, hiciste mal tu función, ve y revisa qué tienes que cambiar para que no lo veas y te vamos a suspender un tiempo, o una suspensión definitiva de los derechos donde ya no puedas ejercer tu función de psicólogo, y por ello generar una denuncia ante instancias externas donde realmente ya se les invita a que esta persona, aunque tenga la profesión, no puede ejercerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hizo bien su función y está dañando esa imagen del psicólogo. Debemos de atender todo esto y debemos de acrecentar esta función, que sin duda la ética del psicólogo va forjando esa identidad, esa estructura, esos lineamientos para acrecentar este saber. Hoy se da esta función de saber el ejercicio psicológico y cuáles son los lineamientos, cuáles son los parámetros que nos sirva a nosotros acrecentar y aumentar cada vez más estas funciones para reconocer que el aprendizaje se da siempre y es más importante cuando lo haces de manera adecuada, cuando creces tú al hacer tu función, pero también cuando ayudas al paciente, él te lo agradece. Se dice que la mejor forma de generar esa promoción que se tiene del psicólogo es cuando haces bien tu papel. Y de esa manera vamos a quitar a lo mejor ese mito que se ha tenido desde muchos tiempos atrás y que aún falta de purificar. Que el psicólogo solamente atiende a locos, no. Atiende a personas que no se pueden ser capaces de enfrentar los problemas cotidianos, los problemas ordinarios, y que hasta cierto punto pueden ser anormales, porque anormal puede ser que no pueda enfrentar la realidad y la evada con diferentes circunstancias, o que problemas mentales agobien la vida del paciente y con ello perturben su vida. Que sin duda alguna esto nos dé la fortaleza a cada profesionista a reconocer los alcances, los límites, pero lo más importante que resaltan aquí, actualízate. Y el otro forma parte de un miembro que te apoya a ti, a ayudarte a dar procesos adecuados. Y si es en un grupo de consultores, perfecto. Donde sea que hagas tu función, hazlo con bien y de esa manera será adecuado. Que esto nos ayude. Con eso terminamos.